Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los televidentes de Universal TV Digital y en estos momentos tenemos el grato honor de tener al doctor Helio Riera Garro. Le saluda Ricardo García desde Lima, Perú. Hoy estamos también con el magíster José Castillo Núñez desde el Perú y en unos minutos se incorpora el magíster Hugo René Orejuela Fajardo desde Bruselas, Bélgica. Porque hoy día es un día realmente, estamos viviendo una coyuntura política, jurídica, nacional e internacional de un caso bastante mediático y bastante importante, diríamos también, sobre todo para la familia Fujimori, para todos los allegados al ingeniero Alberto Fujimori. Fujimori, como sabemos, que es el expresidente de la República del Perú y que en estos momentos se encuentra pues preso, se encuentra encarcelado, ¿no? Pero, sin embargo, acá tenemos al abogado de él y que justamente nos va a dar las razones y los motivos por la cual el CIDH, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Tribunal Constitucional, y también añadimos un poco al juez de ICA, que están como, pareciera como que se están un poquito dando la pelota, hablando deportivamente, para poder darle ya de una vez la decisión si se indulta o no se indulta al ingeniero Alberto Fujimori de una vez por todas, o qué es lo que está sucediendo. Pero en estos momentos voy a leer sus, una reseña de su CV del doctor Helio Riera Garro, porque es interesante también conocerlo un poco. Él es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, especializado en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Magíster en Derecho a la Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y doctorado en la Universidad de San Ignacio Loyola, etcétera. Su currículo realmente es bastante extenso, como comprenderán, porque tiene a su cargo nada más ni nada menos que la defensa de un expresidente de la República del Perú. Pero los dejo, yo voy a estar como soporte técnico. Adelante, Pepe, para hacer el programa y llegar a la conducción. Adelante. Gracias, Ricardo. Un saludo a todos los que se conectan a Universal TV Digital. Un saludo al doctor Helio Riera Garro y de antemano, gracias por su participación. Y vamos de frente al punto. La pregunta sería, mi estimado doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué no se liberó a Alberto Fujimori? Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, gracias por sus palabras, por el contenido del exordio de esta sesión que estamos llevando a cabo. Yo particularmente, como manifesté el día de ayer, me encontré muy consternado por el pronunciamiento del señor magistrado de ICA al momento de emitir su veredicto. Muy a mi pesar, tuve la oportunidad de hacer justicia el día de ayer, pero decidió finalmente, yo entendería, de plantear una inhibición, aunque no lo colocó de plano, pero en el fondo estaría solicitando una inhibición él mismo, declarándose incompetente para ver el caso y solicitando y remitiendo todo al Tribunal Constitucional, ¿no? Me llamó mucho la atención esa resolución porque él trató de mencionar a la Corte, pero al final no la menciona. Entonces, definitivamente en la parte resolutiva, digo yo, ¿no? Pero bueno, desde un punto de vista formal, lo que yo entendería es que el señor magistrado lo devuelve porque considera que no puede pronunciarse y le corresponde ahora a la defensa presentar la apelación por salto, porque yo lo estoy entendiendo como una negativa a ejecutar, y de esta manera que sea devuelto al Tribunal Constitucional a efectos de que el tribunal como ente máximo pueda ejecutar directamente su fallo. Entonces nos encontramos justo en ese camino esperando alcanzar en el Tribunal Constitucional el fallo final que comprendemos va a seguir la línea de lo ya resuelto y lograr de esta forma la excarcelación del señor expresidente en las próximas horas, en los próximos días. Bien, gracias. En realidad, una resolución mal fundamentada, inhibirse a pronunciarse sobre el fondo, considero yo de que no es suficiente como para poder desestimar eh, el habeas corpus que se ha planteado. Entonces, Claro, claro, habría que nuevamente insistir, ¿no? De parte de la defensa, ¿no? Para que
a ver si es que el Tribunal Constitucional nuevamente retoma el caso, ¿no, doctor? ¿Le parece? Sí, correcto. En realidad estamos buscando que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse y la figura procesal es la apelación por salto y con ello, al amparo del artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional, solicitar que ellos mismos lo ejecuten, es decir, que notifiquen al INPE la orden de excarcelación y se emitan los oficios correspondientes, ¿no? Claro, pero doctor, eh, al margen de ese apasionamiento que usted le pone a la defensa, ¿no? De Alberto Fujimori, el, usted sabe que de acuerdo al Código Procesal Civil, las resoluciones se dan en el marco de las leyes jurisdiccionales, ¿no? La Constitución y los tratados internacionales. ¿Usted por qué considera usted que se le puede admitir su habeas corpus, su recurso, si ya se ha pronunciado la Corte Americana de Derechos Humanos al respecto del 2022? Bueno, el habeas corpus ya fue concedido, ¿no? Ya fue aprobado para empezar por el Tribunal Constitucional en dos resoluciones con dos conformaciones de magistrados. eh, y yo considero que hay límites a la convencionalidad, ¿no? La Corte Interamericana no puede decidir sobre a qué persona liberamos o a qué persona no liberamos, ¿no? Yo particularmente considero que en este tipo de casos, como señala la norma, en caso de existir alguna duda, que no hay, porque el Tribunal Constitucional dijo no hay dudas, no hay que aclarar nada, porque le dio validez a su fallo, en caso de existiera dudas entre la norma internacional y la norma nacional, se tiene que prevalecer finalmente la que le da mayor beneficio, en este caso a la persona solicitante. En el caso en concreto, amparándonos en ello y finalmente amparándonos en la trascendencia de lo que involucra el derecho a la vida y por extensión el derecho a la salud, vinculado con un alcance normativo sobre la ley de anciano mayor, tomando en cuenta que el señor expresidente tiene 85 años de edad y también enfermedades ya acreditadas, considero que corresponden aplicarlo, definitivamente, lo resuelto por la Corte Interamericana y en ese sentido mantener la soberanía estatal a efectos de que el máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, permita su fallo como tal, ¿no? Claro, pero estamos hablando ya de una resolución, si más no recuerdo, del 2017, luego del 2022, con certificados médicos de hace 6 años aproximadamente. ¿No cree usted que sería más conveniente volver a replantear todo con nuevas pruebas, con nuevos documentos que testifiquen y que prueben de que Alberto Fujimori pues está efectivamente, ¿no? En sus últimos días de vida, para Mm. que obviamente se le pueda dar pues en libertad, porque no sería posible de que a la edad que tiene y en las condiciones de salud, ¿no? Que consideramos aceptables, ¿no? Que a su edad ya tiene ya pues enfermedades de la edad. Entonces sería replantear todo nuevamente para que de repente ahí sí podamos, en todo caso, poder considerar la libertad de Alberto Fujimori. Sucede, señor José, que en realidad el problema propiamente no es el indulto, ¿no? El problema es la ejecución. Porque lógicamente podríamos pasar otra vez por junta médica. Es más, los documentos médicos han sido ingresados nuevamente, también epicrisis de del propio salud, o sea, operan en el expediente. Podríamos volver a solicitarlo, probablemente se va a demorar entre 6 y 8 meses o hasta un año la nueva evaluación del indulto humanitario. Pongamos que lo den. Pero el problema propiamente no es el indulto, yo considero, el problema es la ejecución del indulto. ¿Quién manda el oficio de excarcelación? ¿Quién abre las puertas de la Autoridad Nacional Penitenciaria, ¿no? Entonces, justamente estamos en esa disyuntiva. En principio correspondería propiamente haberlo hecho al señor juez de Ica, pero muy a mi pesar no se ha hecho, no se ha dado y amparándonos en la normativa legal y considerando que ya el TC emitió un fallo, pues confiamos en que ellos van a emitir la orden respectiva directamente al INPE, ¿no? Claro, pero imagínese usted, en estas condiciones que se acepte el fallo del Tribunal Constitucional, se le libere para que nuevamente la Corte Suprema nuevamente considere regresarlo a prisión, como ocurrió anteriormente, creo que ya sería un maltrato a la persona, ¿no? Del presidente, del expresidente Alberto Fujimori. Y, Eso es lo que va a pasar.
porque no se Yo, ajusta, como vuelvo a repetir, no se ajusta, ¿no? Al respeto a los tratados internacionales, en ese según la Corte Suprema. Lo que sucede es que la Corte en su momento inaplicó el indulto porque señaló que el indulto de la figura presidencial a nivel nacional no es compatible con sus estándares internacionales. Esa fue la figura. Entonces, no es que ha ordenado la recaptura, porque la Corte no puede ordenar una recaptura, ¿no? No puede disponer Policía Nacional, emitir una orden de captura. Lo que dijo fue que era inaplicable. Entonces, dejarse sin efecto esa figura. El tema es que ese trámite realizado en el año 2017 ya fue propuesto por la Corte y después fue validado ahora por el Tribunal Constitucional. Entonces, veo complicado que nuevamente puedan indicar que el indulto humanitario no es compatible. Ya lo dijeron y ya nuestras autoridades nacionales hicieron referencia a que no tendría relevancia mayor pronunciamiento por cuando ya ha sido validado por el Tribunal Constitucional. Claro, es una posibilidad, no voy a negar que la Corte pueda sacar otro comunicado, no lo voy a negar, pero habrá que analizar en ese momento qué acciones a tomar. Por lo pronto, lo que me corresponde como defensas es lograr este objetivo, que el señor presidente pueda regresar a su hogar y en función a esta batalla diaria, porque quisiera tener un panorama claro de qué es lo que va a pasar mañana o pasado, pero no es así porque la batalla es diaria y lógicamente van a salir escenarios diarios, tendremos que actuar en función a cada escenario, ¿no? Claro, por otro lado, ya la Corte Interamericana ha dado reglas claras para su liberación, ¿no? De Alberto Fujimori. Ha dicho bien claro, ¿no? Tiene que haber un resarcimiento a las víctimas, tiene que haber por lo menos reconocido, ¿no? El delito, haber pedido perdón, entre una serie de recomendaciones que a vista de los hechos no se han consolidado, no se han realizado. Yo creo de que ahí nuevamente le estamos dando pie a la Corte Americana de Derechos Humanos que nuevamente se vuelva a pronunciar. No, ¿Qué hay con eso? Definitivamente la Corte se va a pronunciar siempre, no voy a negarlo, pero en el supuesto negado que el señor presidente pida perdón porque no lo va a hacer, porque él no es culpable con respecto a esos delitos, en ese supuesto académico y negado, también daríamos pie porque tendría que pagar una reparación millonaria. Entonces, en realidad, ponerle un precio a la vida económico para mí es deleznable, es equivocado por parte de la Corte, ¿no? Entonces, la Corte en el fondo lo que quiere es que el señor presidente muera en la cárcel. Entonces lo que tiene que hacer, honestamente, el conjunto de magistrados de la Corte es colocarlo, colóquenlo en un papel. Ese es mi mensaje, no colocar este tipo de trabas, porque vuelvo a repetir, ya, ok, vayamos al supuesto negado de que pidió perdón, que no lo va a hacer porque no es culpable. Voy a tener otro problema porque tendría que pagar una reparación millonaria y el señor no tiene cómo pagar esa reparación millonaria. Entonces, vamos a tener siempre los comunicados de la Corte. Entonces, si el mensaje es que el señor es presidente, muera en la cárcel, que lo coloque en su página web, que sean claros y directos también para, en función a eso, también nosotros defendernos. No utilizar indirectamente tal vez comunicados o resoluciones para tratar de deslegitimar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Como vuelvo a señalar, a mí me corresponde luchar batalla por batalla. Ahora el expediente está en ICA y me corresponde lograr que regrese al Tribunal Constitucional en el más breve plazo para que ellos puedan pronunciarse conforme a ley y espero que se pueda dar, espero que remitan el oficio correspondiente al INPE y ya dependerá del INPE si actúa o no actúa. Ahí tendré otra batalla en función a ese escenario también ver las posibilidades procesales para actuar, ¿no? Y la batalla va a ser fuerte, doctor, porque en realidad el Tribunal Constitucional no dice tácitamente ni expresamente, dice libérese Alberto Fujimori. Simplemente dice, prácticamente se está lavando las manos, Va a ser una batalla, va a ser ¿no? una Y batalla. le está trasladando al juez de ICA que nuevamente se lava las manos Sí, y pues. le devuelve el expediente al Tribunal Constitucional. Es un pon, ¿no? Entre que ninguno de los dos quiere realmente pronunciarse sobre el fondo. Porque no estamos viendo de que realmente están pronunciándose sobre el recurso, sino que simplemente están diciendo de que se inhibe, ¿no? Para que actúe el juez de ICA y el juez de ICA se inhibe para que actúe el Tribunal Constitucional. O sea, le está pidiendo más argumentos.
le está pidiendo más elementos de ley para que el juez de Ica se pueda pronunciar. Quisiera en estos momentos, disculpe la interrupción, quisiera anunciarles las noticias internacionales que se están vertiendo en base a este caso, ¿no? Se dice internacionalmente, hay muchos mensajes, puedo leer algunos de ellos, se dice que prácticamente este gobierno de la señora Dina Boluarte ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces prácticamente se están como uniendo, haciendo como una especie de una sinergia para poder de alguna u otra manera caer en que se salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque convendría tanto al gobierno actual como también quizás a lo que se está solicitando con respecto a la petición de derechos humanos, perdón, de indulto del ingeniero Alberto Fujimori. ¿Qué opina usted, doctor, respecto a que si se saliera, si el Perú decide salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué qué desventajas habría hacia el Perú o simplemente se sale nomás y no pasa nada, doctor? ¿Qué cosa opina usted? Yo considero que el Estado peruano debería de tomar los pronunciamientos de la Corte tal vez como recomendaciones. Considero que la soberanía estatal es muy importante. Yo tengo mis serias críticas a la Corte Interamericana en realidad porque me gustaría recibir el tipo de comunicados que se reciben inmediatamente por el señor presidente, pero que me aclaren con respecto a los fondos de financiamiento de la Corte. ¿Quiénes son las ONG privadas que lo hacen? ¿Qué estados lo hacen? ¿De qué manera? ¿Por qué no se hace una transparencia con respecto a esos datos? Me gustaría también tener ese tipo de comunicados cuando se hace referencia a indemnizaciones a pago de terroristas. ¿Ah? Entonces, eso sí no promocionan, salen, yo lo sé, porque están colgadas en la web, pero no ponen de conocimiento y especial énfasis de los estados peruanos de todas las partes. Entonces, yo tengo mis serios reparos, yo como ciudadano, y aquí no, más que político, porque yo no soy político, yo como ciudadano elegí a un presidente, elegí a congresistas, equivocado o no, pero tomé una decisión sobre quién podía gobernarme. Ellos, a su vez, en función al Estado peruano, eligen a los miembros del Tribunal Constitucional. Yo no he elegido a los señores de la Corte para que decidan sobre mi vida, definitivamente. Por tal motivo, yo considero que el principio de soberanía estatal es muy importante. Estamos vinculados directamente a la OEA como tal y corresponde al Estado peruano decidir en función a sus prerrogativas y siempre dentro del marco de lo legal qué decisión es correcta o no. En el caso en concreto, quién se le aplica el indulto y a quién no. Y no pretender referirnos a una interpretación de la Corte para decir cuándo actuamos o no. Lo que dice la Corte es que figura el Estado peruano el indulto porque se tiene que pedir perdón, pagar reparación civil y entre otras por el precio de la vida. Desde un magistrado, porque son altos magistrados, es como que me digan a mí, vas a salir libre si pagas, ¿no? Entonces, ¿para qué es el indulto? No, no tiene sentido. Quitémosle el nombre de indulto y coloquemos, pues, bueno, el costo de la vida, ¿no? Para mí tal vez es referencial, es importante por su trascendencia, pero no lo comparto. Claro, muy bien. Gracias, doctor, por la respuesta. En estos momentos nos encontramos también con el magíster Hugo René Ojuela desde Bruselas, Bélgica. Adelante, Hugo. Estamos con el doctor Helio Riera Garro, que es abogado, defensor del expresidente Alberto Fujimori, en el caso específico de justamente sobre el indulto que se está viendo, las posibilidades de cómo se apruebe este indulto mediante pues la combinación, diríamos, de la CIDH y la TC, también ahora agregando pues al juez de Ica, ¿no? Están deliberando qué se hace. Adelante, Huguito. Hugo desde Bruselas, Bélgica, adelante. Prende tu micro, por favor. Tu micro para poder escucharte. Bueno, mientras esperamos a Hugo, René Orejuela, que instale su micro, por favor, para poder escucharlo, estamos en estos momentos transmitiendo desde Universal TV Digital para el mundo entero este caso tan coyuntural de la política peruana y también diríamos, ¿por qué no?, de la política internacional, porque este va a ser un referente a nivel internacional también, porque se dice incluso que se está actuando a nombre propio, ¿no? Se dice que se está actuando a nombre propio, que se está pretendiendo salir de la CIDH, que también utilizando una persona del nivel que ha sido presidente de la República del Perú, entonces esto repercutiría también
no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional por las violaciones de derechos humanos en general, ¿no? Adelante, Hugo. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes allá en Perú y también a toda la audiencia de Universal TV Digital. En este momento me encuentro en Bruselas, Bélgica, acá empezando el frío invierno en esta época. Pero bueno, hay una situación que pues no he podido seguir la conversación desde el principio sobre este tema, pero hay varias situaciones que vuelven muy complejo esta nueva decisión de la Corte Constitucional, o el Tribunal Constitucional del Perú, revenir nuevamente hacia un tema de indulto cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había rechazado este intento de indulto que fue, si no estoy mal, en el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Precisamente fue en un diciembre. Revenir nuevamente en esta época, pues es una idea de pronto de decir, bueno, se vuelve como susceptible la situación en el sentido de que estamos en época navideña, en época de reunión familiar, en época, bueno, en fin, hay una serie de circunstancias. Pero a lo que yo me refiero realmente es que eh, prácticamente sí, en este momento se diera la libertad por parte de un juez de la República en el Perú, que va hacia el expresidente Alberto Fujimori, pues lógicamente que se iría directamente en contra a un fallo ya declarado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, en ese sentido, ¿qué, qué haría Perú prácticamente? Porque pues los fallos de la Corte Interamericana pues son vinculantes en todos los países que han firmado este, o que han adherido a la Comisión Interamericana y a la Corte que funciona en Costa Rica. Entonces, prácticamente sería como un precedente para no solamente para el Perú, sino también para América Latina, de que se fuera en contra de una decisión ya tomada por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mí me parece que sería prácticamente preocupante y de pronto formaría un mal precedente que el Perú tomara una decisión de este tipo. No sé la jurisprudencia que dice sobre el tema, pero en América Latina sí estaríamos como el presidente. Ese es mi concepto, ¿no? En cuanto a eso, pues no sé, de pronto los otros mecanismos que se pueden generar para que este tipo de decisiones no rompa con ese hilo de obediencia que se tiene hacia esta Corte Interamericana por parte de los países latinoamericanos que han firmado este tratado en Costa Rica. ¿Cuál es tu pregunta, Hugo? Directo al grano, por favor. ¿Cuál es tu pregunta? Siempre, precisamente, cuáles serían los otros mecanismos que de pronto no rompieran con este hilo que hay entre los veredictos vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues, la decisión que se tomara en Perú de aceptar el indulto y poner en libertad al
expresidente Alberto Fujimori. Adelante, doctor. Eh, bueno, en realidad el único mecanismo sería pues hacerle carta acaso a la Corte, ¿no? Para que la Corte no nos mande comunicados, ¿no? Seguir, entender que como ya hemos conversado con el señor José anteriormente, bueno, en ese supuesto solamente habría que pagar la reparación y pedir perdón, ¿no? Todo caso, ¿no? Pero yo vuelvo a repetir, ¿no? Me tengo que apartar a ese pronunciamiento de la Corte porque yo no le puedo colocar un precio a la vida, ¿no? En realidad, el indulto como tal está concebido como una gracia, como un perdón, ¿no? Históricamente, desde que el indulto, podemos remitirnos a la Revolución Francesa, incluso jamás hubo una condición suspensiva, ¿no? Te perdono, pero págame, ¿no? Pero la Corte, dentro de su interpretación del año 2023, perdón, 2022, nos dijo de que la figura del indulto nacional no es compatible con los estándares internacionales porque hay que pedir perdón y pagar. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? La vida vale, pues, 2 millones de soles de reparación, ¿no? Entonces, yo me tengo que apartar definitivamente de esos criterios porque, particularmente, colisionan con el derecho fundamental de la vida. Y las repercusiones, no sé qué repercusión podría existir, bueno, a nivel estatal, eh, creo que no dependemos finalmente de alguna política presupuestaria de la Corte no nos financia, eh, considero de que los tratados internacionales que tenemos con, en este caso, los TLCs que tenemos con Estados Unidos y otros más, son independientes a los pronunciamientos de la Corte y no seríamos el primer estado en el cual, pues tal vez se reserve, ¿no? Se reserve el acatar algún fallo, ¿no? Yo me rijo finalmente, como vuelvo a señalar, por el principio de soberanía estatal y cuando hay una colisión de derechos fundamentales tengo que priorizar el derecho a la libertad. Si el mensaje de la Corte es que el señor presidente muera, que lo coloquen, ¿no? Es lo que yo hago mucha referencia con respecto a ese tema. Eh, Hay límites a la convencionalidad. Si se permite esto, pues la Corte va a poder entrar a detallar sobre todos los temas que podamos tener, ¿no? ¿Y por qué especialmente con el señor Fujimori, ¿no? Tenemos tantos casos, ¿no? Está muy Claro. direccionado, ya es muy evidente, pero nada, nos corresponde continuar. Por el momento, el juez de Ica se ha declarado incompetente, no es que haya dado mayor validez al pronunciamiento de la Corte, lo pudo haber hecho y no lo ha hecho. Solamente dijo no soy competente y regrese todo al tribunal para que conforme a sus facultades continúe. Y esperamos con la apelación por salto que el TC pueda emitir el fallo correspondiente y lograr que el señor presidente vuelva a su hogar como corresponde en los últimos meses o años de su vida, ¿no? Ok, mira, yo voy a entrar acá, disculpa Pepe, te corresponde, pero voy a entrar un ratito allá a ver la parte humana. La parte humana, si bien es cierto, el ingeniero Alberto Fujimori tiene 85 años, y coincidentemente, doctor Riera, yo particularmente tengo el mismo mal que tiene el ingeniero Alberto Fujimori. Mi diagnóstico también es fibrilación auricular paroxística. Lo tengo esta enfermedad hace 20 años. 20 años, ¿no? Estoy medicado y conozco los medicamentos, conozco el tratamiento, conozco el todo, porque lo he vivido, lo vivo. No, porque esta es una enfermedad irreversible. Esta enfermedad va más allá y va más allá y sigue para adelante. Si bien es cierto, él tiene 85 años, yo tengo bastante menos años que él, y espero llegar a la edad del señor Alberto Fujimori, sinceramente, con esta enfermedad que la tengo encima. Pero mi pregunta es acá, doctor, ¿por qué no pedir perdón? ¿Por qué no, de repente, si un pago que hacer, ¿por qué no pagarlo? La pregunta sería al revés de lo que usted dice, ¿no? ¿La vida vale 2 millones? No, la vida es invalorable. Pero sí, valdría la pena pagar esos 2 millones y pedir perdón también para salir libre. Si de repente eso ayudaría a que quizás se le dé el indulto, pues por fin, tantos años están luchando por el indulto, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no usarlo? ¿Por qué esa rebeldía? No, yo no pido perdón porque yo estoy seguro que no he cometido un error. ¿Por qué no hacerlo? Si el señor Fujimori quiere realmente ser libre, su defensa, en este caso suyo, quiere que salga libre, su familia quiere que salga libre, cualquier persona necesita que pida perdón, pido perdón a la nación, al mundo entero pido perdón. Y que se necesita 2 millones, lo pago, 3 millones para salir libre estos últimos años que le queda. ¿Por qué esa rebeldía? Esa pregunta me hago ya a nivel humano, a ser humano, ¿ah?
Entonces, son tantos los correligionarios del partido, así como han hecho un pozo para la campaña de la señora Keiko Fujimori, hagan un pozo, pues, y pague y cumpla con los requisitos que se pide. ¿Por qué esa rebeldía, me pregunto, y se la traslado a usted, doctor? Adelante, doctor. Eh, eh, ¿Qué puedo señalar sobre eso? A ver, yo no considero que sea una actitud rebelde. Yo lo que cada persona puede hacer y coordinar, en todo caso, ese pozo que usted indica, a mí como abogado no me corresponde, ¿no? Eso tendría que trasladarse pues a todos los correligionarios, no, no lo sé. Yo soy un abogado, no soy político, no soy adscrito a ningún partido. Eso tendría que trasladarse tal vez a un coordinador, pero bueno, hacer las respectivas para realizar ese pago millonario de la Corte. No me corresponde a mí responderlo, tendría que trasladarse a las personas respectivas. Y con respecto al tema, puedo decir de lo que he revisado el expediente de Barrazatos y la Cantuta es que no hay ninguna prueba directa que vincule al señor presidente. Me es difícil entender y aceptar que el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, catedrático universitario, que fue rector de la Universidad Agraria, que capturó a más de 2.400 terroristas, que tuvo una ley de antiterrorista, que capturó a la plana mayor de los terroristas. Me es difícil entender que él ha conocido y se encargó de la planificación de la matanza de estudiantes universitarios, o sea, de 10 o 12 universidades, o sea, que son hechos ilegales completamente, pero me es difícil entenderlo. Y también comprendiendo que él no fue sentenciado por delitos de lesa humanidad, yo considero que esa sentencia es cuestionable, ¿no? Y por más que haya sido sentenciado, él tiene derecho a no aceptar ese delito. Definitivamente, hay sentencias injustas como tal. Entonces, es su derecho no aceptarlo y yo lo acompaño en esa causa porque ese expediente me lo sé de memoria y por eso estamos batallando también con respecto a la nulidad de Barrastatucho y la Cantuta y en su momento se tendrá que discutir, ¿no? ¿Por qué no pedir perdón? Porque no se siente culpable. Y esa es la respuesta. Y como tal nos corresponde como abogados luchar por esa causa, mostrar, por un lado, que se aplique la figura del Do- indulto, cumple los requisitos constitucionales y en su momento tendrá que discutirse Barrastatucho y la Cantuta como lo estamos haciendo. Doctor Helio Riera Garro, al margen ya del caso de Alberto Fujimori, del caso preciso, ¿no? Que usted está frente a la defensa, ¿qué podemos hacer en todo caso para fortalecer la defensa de los derechos humanos de todos los peruanos y de América Latina? Ya dejando de lado ya eh, el caso que usted está defendiendo. ¿Qué podemos hacer para poder fortalecer en todo caso la defensa de los derechos humanos en América Latina, teniendo en cuenta que los derechos humanos de Europa versus los derechos humanos de América Latina, pues hay una abismal diferencia? En Europa los derechos humanos son profundamente fuertes, en cambio en el Perú se violan los derechos humanos constantemente. Por eso es que la Corte Americana de Derechos Humanos, ¿no?, juega un rol importante en la lucha, en la defensa de los derechos humanos de América Latina. Por lo tanto, tiene la obligación de informar a la organización, a la OEA o a la Organización de las Naciones Unidas también, cómo se están respetando los derechos humanos. Y todos sabemos que el gobierno de Alberto Fujimori pues ha sido un gobierno militarizado que ha violado permanentemente los derechos humanos. Es el caso que inclusive ha interferido en las instituciones tutelares. El caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, ¿no?, ha cambiado, ha sacado, ha puesto tribunos a la medida de sus intereses, por ejemplo, para su reelección, ¿no? En el caso de la denuncia que hizo Baruch Ischer a través de su frecuencia latina, ¿no?, denuncia de los millones que estaban festinando Montesinos, ¿no? Entonces fue sujeto
de que se le quite su canal y se le entregue a otras personas y se le desconozca su nacionalidad. Eso también se ventiló en la Corte Americana de Derechos Humanos, ¿no? Con un fallo a favor de Baruch Ipcher. Entonces, como vemos esa transición, ¿no? Del militarismo hacia la democracia en América Latina, ¿no? Estamos viendo nosotros que es una lucha permanente, más aún de quienes defendemos el derecho, quienes ostentamos el título de abogados, ¿no? Pero que en realidad muchas veces nos encontramos confrontados con la justicia, confrontados entre lo que es la ley y lo que es la justicia. A su concepto, doctor, como docente, como catedrático, como docente universitario, el mensaje que usted le pueda dar a sus alumnos para fortalecer la defensa de los derechos humanos en América Latina, en especial en el Perú. ¿Qué podemos hacer aparte de querer liberar a Alberto Fujimori? Bueno, yo el mensaje que puedo dar a los jóvenes abogados es que siempre prevalezcan las convicciones legales por las cuales han sido formados. Vea usted, dentro de mi formación académica hace ya 20 años aproximadamente, uno de los derechos fundamentales era entender y comprender los alcances del derecho a la vida, derecho constitucional uno y derecho constitucional 2. Es una convicción que tenemos los abogados y sobre todo tener presente, creo yo, ese es mi mensaje para todos, que nadie merece morir en la cárcel, ¿no? O sea, de por sí, entender que la cárcel es una limitación como tal a la libertad. Claro, tampoco ser asesinado, doctor Helio. Y tampoco ser asesinado en todo sentido, ¿no? O sea, el derecho a la vida tiene que ser protegido en todo sentido, ¿no? Por un lado, tener la garantía de que uno puede salir a la calle sin que te estén disparando, te estén matando, y por otro lado, limitar a la posibilidad que la desgracia humana que estés en la cárcel se vea materializada con tu muerte en la cárcel. Entonces, este derecho a la vida tiene que ser protegido en todo sentido y para eso somos abogados, para utilizar los mecanismos procesales que nos permitan protegerlo como tal, ¿no? Ese es mi mensaje. Y finalmente, con respecto, señor presidente, que como abogado me corresponde defender su causa hasta el final. Yo no puedo permitir que él muera en la cárcel y tengo que luchar por esta justa causa hasta el final, hasta donde me den las fuerzas, como corresponde, como lo venimos haciendo, y confío que se pueda dar un resultado muy próximo con la oración y la bendición de todos y sobre todo en base al principio de legalidad. Nunca vamos a estar de acuerdo, para eso está el derecho, ¿no? Pero finalmente la justicia va a aparecer tarde o temprano. Y el mensaje es ese, ¿no? La justicia va a aparecer tarde o temprano. Claro. Adelante, Hugo. Tu audio. Sí, efectivamente esa parte de la justicia es esencial en este caso. La situación que se presenta en Perú, precisamente estoy consultando aquí algunas páginas. Se me hizo muy mm, venir de nuevo a ellas, son las diferentes comisiones de la verdad que se han establecido en América Latina para esclarecer los hechos que se han producido durante conflictos armados al interior de los países. En el Perú también se dio una comisión de la verdad. La comisión de la verdad, pues, investigó todos los hechos cometidos durante ese conflicto que hubo en el Perú, donde participó Sendero Luminoso, pero también donde se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario eh, por parte de gobiernos civiles como el de Below de Terry, el de Alan García y también el gobierno autoritario de Fujimori. A Fujimori realmente lo condenan por dos, por dos masacres.
la masacre de Barrios Altos y la masacre de la Universidad de la Cantuta, donde pues es evidente de que las órdenes vinieron por parte del gobierno de Alberto Fujimori. Me voy hacia Colombia. En Colombia en este momento pues hubo un proceso de paz, también hay una comisión de la verdad. Esta comisión de la verdad estableció también, prioriza sobre la cuestión de la verdad, de lo sucedido durante este conflicto armado. También hay una jurisdicción especial para la paz, al cual en este momento pues estoy haciendo diplomados sobre este tema. Y allí en esta jurisdicción especial para la paz se prioriza sobre todo en la cuestión de la verdad de lo que sucedió con las víctimas. O sea, cada victimario tiene que reconocer o decir la verdad para poder ser eh, indultado, digamos así, a través de esta jurisdicción especial para la paz, eh, y que pues en los veredictos de esta jurisdicción son veredictos que no van a ser para condenar a la gente a ir a la cárcel o encerrarlos, sino para ir a tratar de reparar los daños causados hacia los sectores a los cuales fueron o contribuyeron a victimizar. Me parece de que en el Perú falta eso. En el Perú, no solamente la Comisión de la Verdad, que no fue una comisión la cual pues las investigaciones fueron vinculantes, pero sí aclararon mucho la verdad. Y todavía esa verdad tiene que aparecer en el sentido de que los victimarios tienen que aceptar también que utilizaron a la población civil para sus fines políticos y también para inflar sus estadísticas de resultados positivos en los combates, como lo hicieron en Colombia los grupos en coalición con el ejército y las Fuerzas Armadas de oficiales. No sé si cabe esta reflexión, pero me parece a mí que hasta dónde eh, personas que de una u otra forma estuvieron vinculadas en dar estas órdenes para cometer violaciones de derechos humanos a aceptar esta verdad. Por el momento, pues el abogado ha dicho de que pues, el expresidente Alberto Fujimori pues aún se considera inocente, pero pues de todas maneras sería una de las formas para que realmente se le diera y que se haga dentro de la sociedad peruana una libertad, digamos así, hacia el presidente Alberto Fujimori. ¿Hasta dónde estarán estas personas como Alberto Fujimori que estuvieron detrás de estas órdenes a reconocer esa verdad? Bueno, yo me ratifico en lo que ya les comenté. El señor presidente no ha estado detrás de nada. Les comenté mi experiencia, ¿no? El señor presidente ha sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, catedrático universitario, más de 2.400 terroristas detenidos, se capturó la cúpula senderista. No hay ninguna prueba directa en Barros Altos y la Cantuta, pero ¿cómo se puede sostener que está detrás? Porque inferimos. Es válida la percepción del señor Hugo, la respeto, la entiendo, pero no la puedo aceptar porque el señor es presidente y concuerdo con él, no se siente culpable de esos hechos. Claro, definitivamente, acá, desde que pasó esto, apenas se anuló el indulto, hubiera sido ideal, ¿no? Que en el año 2017, cuando pasó esto, pues él hubiera dicho, ya, ok, pido perdón y pago, ¿no? Pero lo fácil no es lo mejor. Eh, No necesariamente, por lo menos. Por eso es que estamos batallando y justamente el rol del abogado es luchar por una justa causa.
si el señor expresidente considera que él no lo ha hecho, y mi percepción también como abogado es que no lo ha hecho, pues tenemos que luchar por lo correcto, y lo correcto es que se aplique esta figura. Y en el caso en concreto, no podemos hacer lo que dice la Corte, uno, porque no le corresponde al señor expresidente, y dos, porque como defensa no lo podría yo recomendar porque es lo más fácil, y lo más fácil, voy a decir, no es lo correcto, y tres, justamente para eso estamos los abogados, ¿no? Para luchar por una causa que consideramos es la adecuada y la correcta. Y vamos a continuar haciendo esto como tal, esperamos que el Tribunal Constitucional pueda resolver y a mitad de semana, Dios mediante, antes que finalice la siguiente, lograr la excarcelación del señor expresidente. Bien, doctor, el tema está, pasa por la autoría inmediata, ¿no? Aunque no haya participado, pero hay cierta responsabilidad como presidente de la República, ¿no? Aunque él haya estado pescando en los ríos con sus hijos y en la selva y en Lima estén asesinando los militares, eso no le quita pues responsabilidad, ¿no? Mientras que él estaba pues de repente haciendo turismo, pues los militares estaban pues haciendo las suyas, ¿no? Entonces eso no le quita pues, eso no lo declara inocente, ¿no? Lo que ha pasado con el Plan Cóndor, ¿no? El hecho de que hayan asesinado de italianos, ¿no? Eso no quita que los generales responsables, ¿no? Que en contubernio armaron el Plan Cóndor, ¿no? No sean sentenciados, ¿no? Por delitos de lesa humanidad. Todo eso hay que poner en contexto, porque si queremos hacer una buena defensa, tenemos que poner jurisprudencia al respecto. Y todo eso entra a debate, pero eso no se está escuchando. Sí, sucede que por el momento lo que se está discutiendo es la ejecución del indulto humanitario, ¿no? El tema del debate de la autoridad mediata seguro será materia de discusión, pero seguro en un mes, cuando llegue la audiencia por la cual estamos pidiendo la nulidad de esa sentencia, donde discutiremos la autoridad mediata, los alcances de Roxin en el año 63, si son aplicables o no ahora, si hay una prueba directa, indiciaria, corroborada. Yo considero que no hay, considero que no existe, me sé el expediente de memoria, pero en su momento tendremos que debatirlo como corresponde contra el procurador. Por el momento, con respecto al indulto humanitario, lo que estamos solicitando es que se dé soberanía y se respete la figura de la presidencial vinculada por la cual se otorga el indulto. No se requiere más requisitos y hay límites a la convencionalidad y esperamos que por razones humanitarias, en función a la propia Constitución, se otorgue el indulto. Ok, muy bien, doctor. Bueno, ya estamos la hora avanzada. Muchísimas gracias por su presencia. Tenemos entendido, bueno, haciendo un resumen, realmente nos podemos dar cuenta de que, bueno, la defensa de Alberto Fujimori considera de que realmente no debería, el Perú no debería continuar más con en la CIDH, ¿no? Debería examinarse, etcétera, etcétera, ya usted lo dijo, lo declaró. Igualmente también se entiende que este gobierno tampoco desea que el Perú continúe con la CIDH. Eso se habla a nivel internacional y también a nivel nacional. Entonces, bueno, habría que analizar también eso, los pros y los contras, si convendría o no convendría que el Perú se retire pues de la CIDH, ¿no? Y que no sea pues a nombre propio, ¿no? En este caso, le dejaría, le agradecemos a nivel de Universal TV Digital su tiempo prestado, sabemos que es muy valioso, me imagino que debe estar con mucho trabajo con la defensa de Alberto Fujimori, y le cedo las últimas palabras al magíster Hugo René Orejuela desde Bruselas, cortito nomás, por favor, para poder no extendernos mucho y al grano con la pregunta, Hugo, adelante. No, la realidad es que pues hay es muchas reflexiones. Yo pienso que este es una, sigo insistiendo sobre la cuestión del precedente que se formaría en América Latina ante, o, ante una especie de desacato por parte del Perú ante un veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha rechazado este indulto ya. Y lo otro, pues como lo ha dicho José Castillo, pues todas las situaciones
o todos los operativos militares en los cuales hay violaciones de derechos humanos, el Estado como Estado es responsable por a los estados los que tienen los derechos de los ciudadanos. De esto, pues si hay violaciones de derechos humanos, pues lógicamente que el gobernante de turno debe tener buen conocimiento de esta situación y pues también si hay, digamos, condenas o juicios políticos o judiciales en torno a estos casos, pues lógicamente que tienen que guardar gran parte de esta responsabilidad por estar a la cabeza y ser los comandantes supremos de las fuerzas militares. No, realmente pues o sea, acción únicamente, pues no sé, se daría la palabra también a mi colega José Castillo para que si quiere preguntar, pues la pueda hacer antes de salir de este espacio. Sí, para terminar el programa, ya se está terminando, agradecerle al doctor Aurelio. Yo considero de que en este contexto, doctor, de más de 70 muertos, un constante de derechos humanos, no es propicio pues el espacio, ¿no?, temporal para poder, en todo caso, presentar un recurso para liberar a Alberto Fujimori, ¿no? Espero y le deseo los mejores éxitos en su defensa y creo que esto tiene más debate que podríamos continuarlo en otro espacio, en, eh, en otro día. De antemano, doctor Helio, éxitos en su defensa y muchas gracias por su adelante. Muchas gracias a todos. Siempre es muy importante recibir los puntos de vista de colegas, de amigos, de expertos como son ustedes. Los aprecio mucho como tal, los tomo con buen recibimiento. Justamente para eso es el derecho, para debatir y para crear historia y que se genere precedentes, siempre en búsqueda de una mejora continua para la sociedad. Yo les agradezco sus palabras, su tiempo y encantado. Seguro la siguiente semana nos estaremos conectando para ver los resultados finales, por lo menos de este episodio que se está dando. Muchas gracias a todos ustedes y sobre todo a la plataforma para poder trasladar estos pensamientos y esta lluvia de ideas finalmente para la sociedad. Siempre es bueno que tengan todos los puntos de vista. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Doctor, Gracias. disculpe, antes de cerrar el programa, quisiéramos, a nombre de la Universidad TV Digital, dejar bien presente de que nosotros estamos a favor de la justicia, de que nosotros estamos a favor de la libertad y no del encarcelamiento. Nosotros estamos a favor justamente de que las personas no mueran en la cárcel, definitivamente, ¿no? O sea, eso sería ya prácticamente un ensañamiento, un sadismo, ¿no? Entonces, como una venganza, diríamos nosotros. Pero realmente estamos a favor de la justicia y que sea lo que la ley indique y lo mejor para todos. Pensemos en el país, pensemos en la buena gobernabilidad, pensemos en el futuro que nos va a venir para nuestras próximas generaciones, pensemos en todo eso. Entonces, justamente, igual también me uno a José Castillo, le deseamos todos los éxitos para que usted pueda continuar con la defensa del ingeniero Alberto Fujimori, y hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga y adelante con todo lo que tenemos que avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Buenas tardes.